Hola, ¿qué tal? Estamos aquí nuevamente en su programa Educación y Conciencia. Soy Conchita García. Bienvenidos. Estamos aquí en su programa Educación y Conciencia y bueno, pues en esta ocasión tengo una gran invitada. Ella es Marisa Pérez Martínez, que se acaba de graduar de Relaciones Internacionales. Y ella, pues le hemos invitado porque está trabajando por un tema muy importante, que es la paz. La paz que tanta falta nos hace en nuestros países, en nuestros hogares, en nuestra sociedad, e incluso en nuestro corazón, en nuestro ser, ¿no? Entonces, bienvenida, Marisa. Muchas gracias por la invitación, Conchita. No, pues gracias a ti. Y bueno, pues como ustedes se darán cuenta, pues es una joven que ha trabajado durante mucho tiempo por la paz. Y yo quisiera primero preguntarte, pues, ¿de dónde viene ese llamado? ¿Por qué te has preocupado por trabajar por la paz? Sabemos que hay violencia, sabemos que hay conflictos, sabemos que la necesitamos, pero ¿te has preocupado por hacer ese voluntariado porque nadie te paga por eso? ¿Te has dedicado a ese voluntariado? ¿De dónde sale ese llamado, Marisa? Pues mira, yo creo que mucho fue el ejemplo también de mis papás. Yo desde muy chiquita empecé a ir a jornadas pues de ayuda social, o sea, íbamos a comunidades, íbamos con un grupo de religiosos, y por ahí empecé desde, yo creo que los 9 años, o un poco más chica, como desde los 8 o 9 años empecé a hacer pues este tipo de actividades, no solo en la parte religiosa, vaya, pero también llevando víveres, y pues mucho de la labor que hacíamos también era escuchar a la gente, ¿no? Muchas veces no tenían con quién hablar y uno cree que la necesidad nada más es económica, pero también muchas veces es espiritual en el sentido de que necesitas a alguien con quien platicar y quien te entienda y con quien tener empatía, ¿no? Entonces empecé desde ahí, ya llevo, pues ahorita tengo 25, voy a cumplir 25 en noviembre, entonces pues ya llevo varios años haciendo pues este trabajo y creo que sí es una vocación, sí es algo que amo y me gusta hacer y es parte de mí y de quién soy. Pero pues sí me lo han inculcado desde muy chica, entonces... Es un ejemplo de tus padres, cómo ahí hay un referente importante que son tus papás, ¿no? O sí, sea, lo que... Totalmente ahí. Y bueno, yo sé que tú en ese trabajo de voluntariado que has tenido, bueno, pues en el 2016 fuiste embajadora por la paz por Argentina. Sí. Platícanos esa experiencia, ¿cómo te fue? Sí. ¿Cómo fue que se dio? Fue en el marco, yo en ese tiempo estaba trabajando con una organización que se llama Red Voz por la Paz, que nace pues como un llamado del Papa al fundador Odino Facha, no tanto como desde su figura como líder religioso, sino como líder humanitario. Y pues de ahí la organización no es religiosa ni nada, pero pues trabajamos también mucho en conjunto con los valores pues universales, ¿no? Entonces yo estaba trabajando en esa AC aquí en México y bueno, en Argentina se dio la oportunidad de que organizaran, se nombró a Odino, el Congreso de Argentina nombró a Odino como embajador también, pues reconociendo toda la labor que hace y pues nos invitaron, fuimos y pues sí tuve la fortuna de ser nombrada embajadora de paz por el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel. Ok, qué padre. Y esa satisfacción de haber recibido ese nombramiento de ser embajadora, ¿no? Sí. ¿Qué te motivó más a hacer más? Supongo que te ha de haber motivado, ¿no? Porque dices, bueno, sí, pues... claro, o sea, para mí la verdad es que no me lo esperara, pero porque me avisaron que me lo iban a dar, pero yo creo que cuando haces las cosas de corazón, porque realmente te gustan y porque te mueven, y eso aplica para todo, pues no necesitas mayor reconocimiento que la satisfacción. Pues el tuyo propio, ¿no? Claro. Ajá, entonces, para mí, claro que me motivó, claro que fue algo importante para mí, o sea, no es cualquier cosa, pero yo creo que mi motivante principal, pues, es justo tratar de hacer este mundo un poquito mejor, porque si bien creo que he tenido muchos privilegios, y digo privilegios porque no todos tenemos los mismos derechos que, por ejemplo, o oportunidades que yo he tenido en mi vida, y habrá gente que ha tenido más, pero sí creo firmemente que si se me han presentado estas oportunidades, pues tengo la responsabilidad de hacer algo bueno con ellas, no solo para mí, pero también para los demás, ¿no? Y creo que
pues al final también yo siempre he visto la sociedad, estamos siempre uno al servicio del otro. Entonces, hay una palabra que me gusta mucho que es de una tribu africana que se llama Ubuntu. Ubuntu es un principio muy importante para muchas tribus en África y lo que significa es soy porque tú eres. Entonces creo que para mí eso es mi motivante principal o mi por qué hago esto, ¿no? O sea, porque creo que tenemos que hacer conciencia de que yo no puedo crecer si los demás no crecen. Y creo que es la cultura, sobre todo mexicana y en Sudamérica, y bueno, o sea, por toda la historia que hemos tenido, ¿no? De la conquista y todo eso, como que creo que hemos forjado una mentalidad o una cultura mucho de aplastar al otro para yo poder sobresalir. Y pues eso la verdad es que no nos ha llevado a muchas cosas buenas, ¿no? Entonces, justo pues es esta parte de cada uno empoderarnos entre nosotros para realmente poder pues salir todos adelante y generar pues un bien común real, ¿no? Y bueno, esto que de trabajo por la paz, analizando un poco el término de paz, porque la paz tiene pues diferentes significados dependiendo de la persona, ¿no? Para mí la paz puede ser una cosa, para ti la paz puede ser otra cosa. Sí. Tú que has estado trabajando en esta parte, ¿cómo podrías definir la paz? Yo creo que la paz pues no es la ausencia de conflicto, sino más bien cómo manejamos ese conflicto. O sea, creo que a eso se reduce porque no creo, estaría muy padre y es algo muy utópico, pero también un poco aburrido, o sea, el no tener conflictos claro. con los otros, ¿no? O sea, al final nadie somos iguales y todos pensamos diferente y somos diferentes, entonces siempre va a haber algún conflicto, grande o pequeño, pero creo que la forma en la que se maneja ese conflicto puede ayudar a que haya tolerancia y a que haya un acuerdo, porque a lo mejor tampoco se trata de que yo te voy a convencer de mi punto de vista, ¿no? Pero que sí haya un acuerdo de las dos partes o pues que el conflicto se haga mayor y entonces que ya llegue a un estado de crisis o de violencia pues más fuerte, más fuerte, ¿no? Y vivimos conflictos todo el tiempo y los conflictos estamos acostumbrados a que son como malos, ¿no? Como que oímos conflicto y, ay, no, yo no quiero conflicto, por claro. favor, aquí, ¿no? O sea, como si el conflicto fuera malo. Pero el conflicto realmente no es malo, o sea, el conflicto nos da oportunidades, como tú dices, incluso de crecer, ¿no? De decir, bueno, yo pienso así, tú piensas diferente, bueno, pues yo respeto tu punto de vista, tú respetas el mío, y no necesariamente tenemos por qué pelear porque tú tienes que pensar como yo o yo como tú, ¿no? O sea, sí, claro. Esa parte del conflicto no es malo. Y como tú bien dices, no necesariamente la paz es ausencia de violencia o ausencia de conflicto, porque pues sí, es algo utópico, no en todo momento va a haber conflictos, pero más bien aprovecharlos, yo creo, ¿no? Aprovechar que ya hubo aquí una situación, tú piensas de una manera, yo pienso de otra, bueno, pues vamos a ver cómo podemos enriquecer, cómo podemos hacer sinergia tú y yo para que entonces pues lo que tú tengas más lo que yo tengo sume en lugar de que reste, ¿no? Sí, claro. No me acuerdo bien en dónde leí, pero había una frase que me gustó mucho que decía, yo soy como soy, tú eres como eres y somos diferentes, entonces creemos un mundo en el que yo pueda ser como yo soy sin que tú tratar que me cambies y que tú puedas ser como tú eres sin yo tratar de cambiarte o violentarte, porque claro. pues al final realmente pues eso es la paz, o sea, claro. no... Siempre va a haber diferencias y siempre va a haber, pues sí, o sea, conflictos, pero... El que no piensa como yo, pues está contra mí. Sí, es el enemigo, exacto. Entonces, no debe de ser eso, o sea, finalmente el que no piensa como yo, bueno, pues tendrá una historia de vida, una experiencia de vida que lo haga pensar diferente a mí, porque a lo mejor vivimos en diferente contexto o en diferentes países, o sea, no es la misma la mentalidad que pueda tener un europeo, un americano, nosotros que estamos ya en América del Norte o América Central o en el sur, no es diferente el pensamiento, o sea, al final de cuentas no tenemos por qué coincidir en muchas cosas, sin embargo, estamos viendo que nuestros líderes, ¿no? Pues nos están llevando también a no saber resolver conflictos. Sí. Creo que también vivimos en una época en la que la información la tenemos muy accesible. O sea, hay una cosa que se llama Google o Wikipedia o lo que sea, te metes, buscas lo que quieras y te va a aparecer
muchísima información de eso. Yo creo que también el problema es que esa información genera desinformación. Claro. O sea, es información equivocada que justo, o sea, no sabemos manejar y entonces no sabemos filtrar ese tipo de información. Lo mismo pasa con los líderes, ¿no? Los discursos que dan y todo lo que nos dicen. Nos prometen y nos prometen cosas y tratan de convencernos de que ellos están por nuestro bien y o de su postura, lo que sea. Y al final nosotros no buscamos o nos dejamos informar erróneamente y no buscamos y no sabemos discernir bien. Y yo creo que también por eso pues también se generan los conflictos y se genera el odio. O sea, los conflictos en mal sentido, ¿no? O sea, porque cuando también, ya no lo manejas de manera armónica. Exacto, cuando ya tenemos pacífica. Un conflicto y yo ya decido no escucharte. O sea, yo estoy bien y tú estás mal y no te quiero oír y tú también, ¿no? Entonces ahí es cuando se genera la violencia. Y eso es en el menor de los casos, ¿no? O sea, bueno, pues ya no nos entendemos, vámonos pero en lo peor de los casos es los enfrentamientos o la confrontación que puede existir, ¿no? Entre países, entre naciones, entre pueblos, entre ciudades, entre individuos, en la familia incluso, Sí, claro. ¿no? Estamos viviendo y estamos, pues los niños están aprendiendo esa violencia, ¿no? Que genera un conflicto no bien resuelto, porque además no se va a la raíz del conflicto. Muchas veces el enojo puede ser o las diferencias pueden ser por cosas que a lo mejor ni es, si la raíz no es tan importante, claro. Pero el conflicto ya se hizo una bola de nieve, ¿no? Y justo también, pues sí, muchos de los conflictos que tenemos hoy en día, a nivel internacional, por ejemplo, muchos de los conflictos que existen, si no me atrevería a decir que todos, son la causa o más bien la consecuencia de un problema mucho más profundo y ya que se va gestando desde muchísimos años y siglos antes, ¿no? Entonces, por eso también tratar de resolverlos a veces es muy complejo, porque no solo se trata de si hay guerra en ese lugar o en ese momento, o sea, es toda una historia atrás, ¿no? Sí. Y así también, si lo escalamos a nivel ya más personal, pues al final cada uno tenemos nuestra historia y nuestra forma de pensar que se va forjando con lo que vamos viviendo. Y pues también tenemos que entender y abrirnos que si la otra persona piensa como piensa, tal vez no es por mala onda, ¿no? O sea, no es porque nada más quiere estar en contra de mí, sino porque ella ya tiene toda una historia, ya tiene una forma de pensar por algo, ¿no? Siempre hay un porqué detrás de quién somos y cómo pensamos. Claro. Ahorita vamos a ir a un corte. Ahorita que regresemos me gustaría que nos platicaras también de ese testimonio que fuiste a dar a la ONU y de voluntariado, y que bueno, finalmente pues lo que tú decías, ¿no? Los conflictos no bien resueltos o evadidos pues generan toda esta violencia que está en el mundo, ¿no? Porque no es solamente de nuestro país, sino estamos viendo la violencia en todo el mundo. Y por temas, fíjate, en muchos lados se dice, no vamos a hablar de política, ni de religión, ni de fútbol. Claro. Porque son los temas más polémicos, ¿no? Sí. Entonces, desde ahí ya estás como diciendo, no, porque si hablamos de eso, pues nos vamos a pelear, ¿no? Claro. Entonces, necesitamos tener una mente más abierta, decir, ¿por qué no hablar de política? Pues si tú le vas a un partido, yo le voy a otro, bueno, justo, pues, ¿no? Y claro, o sea, porque así se genera la información y el abrirnos a conocer, o sea, creo que también mucho de eso es por lo que estamos ahorita viviéndonos a nivel político y a nivel social, pues también es mucho de eso, porque no nos abrimos a escuchar al otro, porque ya de entrada somos de partidos diferentes o somos de ideologías o religiones diferentes, entonces, mira, ese tema no hay que tocarlo, en vez de dialogar y realmente pues crecer los dos. Crecer. ¿No? Entonces, regresamos ahorita en un momento más aquí en su programa Educación y Conciencia, estamos con Marisa Pérez Martínez. Continuamos aquí en su programa Educación y Conciencia. Estamos con un tema que es sobre la paz, que bueno, pues es de interés para todos, no solamente para México, sino para todos los países, porque pues en todo momento estamos viviendo conflictos. Y tenemos a Marisa Pérez Martínez, que ella pues ha estado trabajando desde los 8 o 9 años por la paz. Y quería que me platicaras este testimonio que
que fuiste a dar a la ONU como voluntariado. ¿Cómo fue eso que sucedió, Marisa? Bueno, la ONU estuvo haciendo giras por toda la República, promoviendo en las universidades y en los jóvenes el que conocieran las ODS. ONU Voluntariado es el que promovió esto, entonces en cada lugar a donde iban, pues buscaban a un testimonio local de alguna voluntario, que pues diera su testimonio para él que era el voluntariado, ¿no? Entonces pues en este caso me pidieron a mí que sí lo podía hacer, y la verdad fue una experiencia súper bonita, porque justo lo comentaba ese día, muchas veces pensamos que hacemos el voluntariado, que queremos hacer algo por los demás y estamos como que solos, ¿no? O sea, que nadie nos pela, que no, pues somos ahí los locos que estamos haciendo algo y que sentimos que a veces no cambiamos realmente como algo, ¿no? Pero me impresionó mucho ver a muchos jóvenes ahí, que estaban ahí no porque los habían obligado en la escuela o algo así, o sea, era porque ellos querían estar ahí, ¿no? Y me sorprendió mucho también ver que muchos de ellos ya eran voluntarios, ya hacían algo de voluntariado, ya sea en su colonia o con una organización o con su grupo de amigos o lo que sea. Entonces, justo para esa plática estuve investigando un poquito y aparecieron algunos datos muy interesantes. Si juntáramos a todos los voluntarios que existimos alrededor del mundo y los pusiéramos en un país, seríamos el 9º país con mayor economía a nivel mundial. Entonces creo que eso es una muy buena pues referencia, ¿no? Como para darnos cuenta de que no estamos solos, o sea, de que realmente sí hay gente que quiere hacer un cambio, que sí hay gente que se preocupa por la comunidad, porque muchas veces pues es más fácil enterarnos de lo malo que de lo bueno, ¿no? Dicen que las noticias malas siempre viajan más rápido, y es verdad, y muchas veces nos dejamos contagiar por esa negatividad que existe, pues, o sea, pues de todas las noticias que sacan, ¿no? O sea, que si guerra, que si hambre, que si migrantes, que si lo que sea. Entonces, creo que el poder darnos cuenta de que sí hay más gente que se preocupa y que no solo se preocupa, sino que también se ocupa de hacer algo, pues también es muy motivante, ¿no? Muy motivante. O sea, realmente te diste cuenta que no es poca la gente que está haciendo voluntariado en el mundo, o sea, realmente es mucha gente. Sí. Y esto, bueno, yo creo que se debe a que pues no nos gusta lo que estamos viviendo, ¿no? Y a mí me encanta que los jóvenes estén tomando esa iniciativa de trabajar por la paz. Yo sé que los adultos también lo hacemos, pero pues pudiera ser que los jóvenes se piensa que son como más egoístas, como que piensan en sus propios intereses, como que bueno, pues voy a buscar el trabajo que yo quiero y voy a obtener lo que yo siempre he soñado, ¿no? Pero al final de cuentas, el que hagan voluntariado jóvenes es darse. O sea, es dejar lo que me gusta, la comodidad, e ir a darse y entregarse por completo a la necesidad del otro, ¿no? Sí. Y eso para mí es de felicitarse, porque pues ustedes ya son, no decían, ¿no? El futuro, no, pues ya son el presente de nuestro país. Todos los jóvenes son los presentes de los países que están. Esos sí serán los futuros líderes, no a mucho plazo. Y si están trabajando por una paz duradera, ¿no? En donde podamos resolver conflictos de manera armónica y pacífica, yo creo que tendríamos como buen augurio hacia el futuro, ¿no? Sí, claro. Definitivamente creo que hemos sido una generación un poco como juzgada, ¿no? O sea, sí, justo en esta parte de, no te importa, todo el día te la pasas en el celular. Los millennials, ¿no? Que les dicen. Los millennials, o que si la selfie, o que si los likes, o sea, sí creo que existe una crisis un poco de identidad hoy en día en nuestra generación. Pero también creo que justo por el momento que estamos viviendo a nivel mundial, o sea, de tanta crisis, el cambio climático, y que sí, las guerras, o sea, creo que sí estamos siendo bombardeados también de muchísimas cosas que a lo mejor a generaciones pasadas no era así, ¿no? O al menos no era tan visible. Entonces eso también ayuda a sensibilizar muchísimo. Y a que más jóvenes se atrevan a tener la oportunidad de donarse a los demás. Claro. No necesariamente, y es que no tiene que ser de que dejo todo y me voy a ir a un pueblo en la sierra donde no hay luz, ni gas, ni agua, ni nada, para, no sé, o sea, construir casas, ¿no? O sea, que sí está muy padre y todo, pero yo creo que empieza más
también con los que están más cerca de ti. O sea, Claro. el cambio tiene que empezar a lo mejor cambiando de actitud con tu mamá o con tu papá o con tu hermano o con la maestra que me choca o con el compañero al que le hacen bullying o juzgando al que, no sé, al que es gay o es católico o es negro o rosa o verde, ¿me entiendes? Entonces, Sí. creo que empieza, es un cambio mucho más interno. El voluntariado empieza definitivamente con uno mismo. Contigo mismo. O sea, tiene que ir de adentro hacia afuera. Exacto. Primero. Y ya después tendría que venir esa parte de, o sea, tú das de ti, o sea, tienes esa necesidad. Porque fíjate, además, aquí hay una responsabilidad muy grande de los adultos. O sea, ¿qué mundo les estamos dejando, no? O sea, tú hablas del cambio climático, hablas de pues muchas crisis que se están viviendo, ¿no? Y entonces, ustedes son los que van a vivir y en este mundo. Nosotros a lo mejor ya estamos con un piecito ahí fuera de este mundo, ¿no? Sin embargo, los que están ahí, que van a vivir y que van a padecer todo lo que nosotros no hemos sabido controlar, pues van a ser ustedes. Entonces yo creo que también esa parte es importante, que se están haciendo responsables de algo que además ni siquiera lo provocaron ustedes. Sí, ¿no? claro. Lo provocamos las generaciones pasadas, la de nuestra y las pasadas, en donde no había esa responsabilidad a lo mejor por el medio ambiente. Siempre ha habido esa parte, pero no como lo está haciendo ahora, ¿no? El Papa Francisco, bueno, pues ha estado muy interesado en que el cuidado de la casa común, ¿no? O sea, todo lo que es la ecología, cuidar el planeta, cuidar a los animales, cuidar toda esta parte que es importante, que se había dejado mucho tiempo de lado. Yo recuerdo que en 1995, si no me equivoco, Mario Molina Montes fue el Premio Nobel de Química, que es un mexicano, pero lo ganó en Estados Unidos. Y él fue el primero que se dio cuenta que en México se estaba haciendo un hoyo de la capa de ozono por todos los aerosoles. Entonces hubo una cumbre y entonces gracias a eso, bueno, pues se hizo una conciencia. Pero hay países que tienen prohibido ciertas sustancias porque pues destruyen la capa de ozono y esto va a implicar. Pero fíjate, estamos hablando de cuántos años atrás y todavía, en este tiempo, 2000, casi 20, estamos en el 2019, todavía hay esos aerosoles que perjudican a la capa de ozono. O sea, todavía ilegalmente, por así decirlo, o no sé de qué manera lo meten, pero yo veía y decía, es que esto no, esto todavía tiene sustancia que está haciendo que la capa de ozono se perfore y entonces se desaparezca y entonces los rayos ultravioleta, bueno, pues van a acabar con la vida finalmente. Sí, totalmente. Y es un poco lo que te decía de esa corresponsabilidad y del ser con el otro, ¿no? O sea, yo no soy si tú no eres. Y o sea, a lo mejor se oye muy, no sé, utópico o romántico, pero es eso, creo que ahorita estamos enfocados y esto, o sea, a nivel personal y después se va escalando a nivel, pues ya macro, ¿no? De gobiernos que están interesados pues en ganar dinero, en los Estados Unidos, no sé, con la venta de armas y con todo esto que dices de los productos que se siguen vendiendo, que sabemos que dañan al medio ambiente y que aún así, pues las empresas es corrupción, ¿me entiendes? O sea, sí, pagan para que les dejen producir todo eso, entonces el dinero y, bueno, los intereses personales de cada actor, ¿no? Pues están yendo más allá, incluso de nuestro propio, o sea, de su propio bien, también de ellos, porque pues de qué les va a servir todo ese dinero el día que ya no tengamos tierra, ¿no? O sea, entonces creo que sí es eso, o sea, es detenernos un poco a pensar en lo que estamos haciendo, porque muchos de nuestros actos, incluso cotidianos, también están afectando, pues no sé, en este caso el medio ambiente, ¿no? Pero a lo mejor también están generando violencia en otros muchos aspectos. Entonces, es por eso te digo que creo que sí es un trabajo de introspección, pues para poder empezar a generar un cambio. Y fíjate, ese cambio de introspección que se tiene que hacer desde mí, desde lo que yo percibo, es esa parte de pensar en el otro, porque si yo estoy en mi casa, a mí no me hace falta luz, no me hace falta agua, tengo mi casa muy cómodamente, voy al súper y compro mi comida, o sea, realmente pues, ¿de qué me tengo que preocupar, no? Sí, pero sabemos que hay gente que no come, hay gente que no tiene agua, hay gente que no tiene caminos, que no tiene
ya no digamos cosas que pudieran ser superfluas, sino cosas que son para sobrevivir, ¿no? Entonces, yo a veces sí hago mucha conciencia en esta parte de decir, no voy a desperdiciar nada porque hay mucha gente que se está muriendo de hambre. Entonces, en la casa, pues si no llegaste a comer, pues ahí quedó la comida y al día siguiente hay que comérsela, porque no voy a tirar esa comida, ¿no? Entonces, Claro. entonces el fin de semana, si hay comida de sobra, yo la saco y digo, pues hoy no compramos, ¿no? Porque luego Sí, sábado, claro. domingo, no se hace de comer o compras. Hoy no se compra porque hay mucha comida, ¿no? Sí, Entonces, como que sí vamos, yo he ido haciendo conciencia en esta parte. En muchas escuelas, por ejemplo, se está evitando estos eventos masivos que se hacen luego de el Día del Niño, el Día de la Familia, pues todo lo que es el unicel, todo lo que es toda la basura que tarda mucho tiempo en degradarse, ¿no? Entonces, reciclando, ¿no? Estamos haciendo esa conciencia de reciclar y todo eso genera para la paz. Entonces, yo, pues vamos llegando un poco allá al final de este programa. Yo sí quisiera felicitarte por esta labor que estás haciendo y que yo espero que pues todos los que te están viendo se contagien de ese entusiasmo y de decir, pues sí, vamos a hacer un voluntariado. Yo creo que no hay mayor satisfacción que hacer algo por los demás, ¿no? Es una de las grandes, tú lo decías, eso es mi motivación. Y sí, al ser humano le satisface mucho el saber que está haciendo algo bien para otro. Naturalmente, no es porque a mí me guste el voluntario, no, naturalmente, si tú ayudas a una persona, la satisfacción que te queda de haber ayudado a esa persona, hasta para decirle dónde queda la calle fulanita de tal, te sientes bien, te sientes a gusto. Entonces, yo te quiero felicitar y ojalá invitar a todos los jóvenes que nos están viendo, a los papás que se den cuenta que hay un ejemplo que tienen que dar a sus hijos, porque si ustedes dan buen ejemplo o damos buen ejemplo, pues los hijos van detrás de nosotros, ¿no? Por eso dicen, el papá que decía, cierro con esta frase que decía, ¿no? Hijo, fíjate por dónde caminas, ¿no? Para que no te vayas a tropezar, no, pues fíjate tú porque yo te voy siguiendo, ¿no? Sí, bien. Entonces, si el papá tropieza, el hijo tropieza. Entonces, esa parte del ejemplo creo que es muy importante. Felicitar a tus padres por haber generado en ti esa conciencia. Y bueno, pues agradecerte que hayas estado en el programa. No, muchas gracias a ti. No sé si quieras agregar algo. Sí, bueno, muchas gracias, o sea, me siento muy halagada que me felicites, pero la verdad es que creo que más que felicitarme, yo creo que es algo que tenemos que hacer, o sea, es nuestra responsabilidad, no es felicidades que recogiste tu basura, o sea, la tiraste. Es tu obligación. Es nuestra obligación porque es mi planeta, es mi sociedad, o sea, es con quien vivo, ¿no? Entonces, creo que sí, solo decir que me quedo con esto, ¿no? De que todos tenemos la vocación de hacer voluntariado porque está en nuestra naturaleza, claro. O sea, como tú bien lo decías, ¿no? Y la sociedad funciona así, los abogados, si no hay gente que necesite, pues entonces todo es brindar servicio, todo es brindar servicio. Así es. Entonces, más bien solo es cambiar ese switch de lo puedo hacer a lo tengo que hacer porque pues es lo que me toca, ¿no? Entonces, pues más bien a lo que quiero hacer, ¿no? Sí. Que es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad. Y bueno, pues también de los adultos, ¿no? Creo que todavía estamos en este planeta, todavía respiramos el aire y entonces es nuestra responsabilidad. Pues yo quiero agradecer a Marisa y agradecer al público y espero que este programa pues haya sido de gran utilidad y de conciencia sobre todo para hacer un mundo de paz que es muy necesario en todo nuestro mundo, en todos nuestros países, en nuestras ciudades, en nuestros hogares y principalmente pues la paz interior que necesitamos, ¿no? Que yo creo que eso es de las cosas más importantes. Nos vemos la próxima semana en una emisión más de Educación y Conciencia. Hasta la próxima.